Bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta primera disertación sobre Derecho del Arte. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Diego Tolosa y a continuación escucharemos entonces las palabras de introducción a cargo del director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldán. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia de los que están en el centro y de los que conectados vía internet. Eh, Realmente el arte y la filosofía tienen por sí una vinculación muy estrecha. En realidad, por ejemplo, Hegel tenía una idea clara del vínculo entre arte, religión y filosofía, y también, evidentemente, los tres se vinculan con el derecho, de modo que es muy pertinente que un centro de investigaciones de filosofía jurídica y filosofía social se ocupe de la filosofía del arte y de la filosofía del derecho del arte. En esta oportunidad vamos a escuchar acerca del arte, del derecho del arte, el diálogo interdisciplinario, y tenemos la presencia de un especialista calificado, el abogado Diego Marcelo Daniel Tolosa, quien es graduado de la Universidad Nacional del Nordeste, es aspirante adscrito de la Cátedra de Derecho de la Educación, de la Ciencia y del Arte de la Universidad Nacional de Rosario, es miembro de la Fundación Urunday de Resistencia Chaco, una fundación de una trayectoria realmente excepcional, de altísima calidad en la promoción del arte y del derecho del arte. Es miembro del Comité Científico Internacional de Asuntos Legales, Administrativos y Financieros del COMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y bueno, Diego, perdón, te agradecemos profundamente tu presencia y estamos dispuestos a escucharnos en una exposición que seguramente será muy relevante. Agradecemos asimismo la presencia del señor director, del señor decano de la Facultad de Derecho, y también del señor vicedirector y del señor secretario. Muchas gracias a todos. Te escuchamos, Diego. Buenas tardes, profesor Ciuro. Le agradezco la invitación y la propuesta para estar acá con ustedes. El profesor Ciuro es siempre un tábano para cada uno de nosotros que nos anima y nos impulsa. Gracias, señor decano, por acompañarnos. Damián, colega con quien compartimos el espacio en la cátedra. A Diego Mendi, que siempre es el gran articulador de estas actividades, y a todos los que se han inscrito y han participado. Le agradezco a la señora que está aquí presente. Me pareció interesante el perfil de la actividad de la señora. Creo que este es un espacio para que sin duda logra prestar atención respecto de todas las disciplinas con las cuales dialoga el derecho del arte, que va más allá del ámbito de lo estrictamente jurídico o normativo a lo cual estamos acostumbrados. Es dentro del programa de la Facultad de Derecho de UNR. Es el ámbito de las nuevas juridicidades el que plantea un desafío de cómo dialogar con las diferentes ramas del derecho, pero también en el ámbito de este Centro de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, también nos anima a pensar el derecho del arte en diálogo con otras disciplinas. Podemos comenzar preguntándonos, ¿el derecho del arte es una rama jurídica novedosa que regula lo vinculado con el artista, con la cultura, con los bienes culturales, o es una rama que dialoga con otras disciplinas? Me inclino a pensar que dialoga con otras disciplinas, porque si lo pensamos estrictamente como una rama jurídica, vamos a estar pensando de que es autosuficiente respecto a los desafíos que nos plantean las circunstancias desde tanto de lo teórico como de lo práctico. Si nosotros pensamos en un diálogo, tenemos que pensar en el diálogo del primer desafío, que es vinculado con el arte y la cultura. Si pensamos en el arte como manifestación humana, que está hoy puesto también en crisis,
generalmente eso lo asociaba a una idea de la destreza del artista, del desempeño de determinada técnica, del uso con maestría de determinadas técnicas. Por supuesto que está muy presente el impacto cultural que significa para todos nosotros en la etapa del Renacimiento, ¿no? Es decir, esos grandes artistas que han dejado una huella imborrable en lo que se denominó durante muchos años como las bellas artes, la escultura, la pintura, el grabado, el dibujo, que siguen siendo las bases del desarrollo artístico. Es decir, no hay escuela de arte que no se precie como tal, si no tiene el desarrollo y la enseñanza de esas técnicas básicas y elementales. Por supuesto que después de que se ha puesto en crisis el concepto de arte tradicional, han aparecido lo performático, lo vanguardista, lo que dialoga, pero sin poder desprenderse jamás de esos basamentos que significa la disciplina artística y que siempre ha estado asociado a una persona humana. Resalto, siempre ha estado asociado a una persona humana, concepto que también hoy entra en crisis con la aparición de las nuevas tecnologías y la irrupción tan avasallante de la inteligencia artificial. Y después tenemos que hablar de la cultura. El concepto de cultura es un concepto muy polisémico, nos desafía, es decir, la cultura puede ser definida desde el derecho o el derecho tiene que tributar de los estudios antropológicos, de los estudios sociológicos, de las escuelas críticas de la cultura, como para poder recién ahí tener la información suficiente para cuando tiene que decidir un juez o un funcionario. Ese funcionario puede ser un funcionario administrativo cuando tiene que tomar una decisión. Entonces, repasando esta idea de el derecho del arte como diálogo con otras disciplinas, tenemos que pensar que el arte es una experiencia intersubjetiva que construye comunidad, que es un espacio integrador. El arte reúne, integra, congrega, es un recurso expresivo sobre nuestras concepciones del mundo. En la creación artística, cada obra debate la relación entre uno y el nosotros, entre el artista y la comunidad, pero también pone en controversia y desafío cuando existen tensiones. Es decir, cuando estamos frente al desafío o a la denuncia de un plagio, de una copia, de una mala o pésima restauración. ¿Cómo definir esa cuestión? ¿Cómo tiene que resolverse? Estoy pensando en los desafíos actuales, como por ejemplo el tema de una bóveda en un cementerio, que es noticia hace pocos días, que por una decisión administrativa se la desafectó y se le va a dar un destino de shopping, ¿no? Un kiosco. Entonces, es risueño, pero a la vez también es trágico, ¿no? Y ahí sí sabemos que existe una medida judicial en trámite y nos ponemos a pensar, ese juez que tenga que decidir, ¿lo va a decidir solamente desde el punto de vista administrativo, si se notificó no adecuadamente a los titulares, a los descendientes de la familia adjudicataria de esa bóveda? ¿O tiene que comenzar a pensar cuál es el desafío que le impone una situación? Y los presentes, los que nos siguen virtualmente dirán, ¿qué lugar puede ocupar el derecho del arte en una discusión como en el caso de este tema de la bóveda en el Panteón en Buenos Aires? Y el lugar es muy importante, muy trascendente, porque si ese juez que tiene que decidir advierte de que están presentes el concepto de arte y el concepto de cultura en lo que tiene que decidir, va a poder expandir su conocimiento y va a tener que dialogar. Por ejemplo, va a tener que dialogar o puede brevar mucho de sus decisiones en la protección del patrimonio cultural. El patrimonio funerario hace el patrimonio cultural al testimonio de una sociedad, porque nuestra existencia humana inicia con el nacimiento y concluye con el fallecimiento. Es decir, las guerras
han establecido también pautas de qué hacer al momento del tratamiento de los cadáveres, el momento del ritual de la cremación o el ritual de la incineración, el ritual vinculado con la sepultura de los fallecidos en un campo de batalla. Las reglas que establecían el respeto al momento posterior para poder dar cristiana o, según la religión, una sepultura adecuada a sus pautas culturales. Entonces, el patrimonio funerario hace la identidad de una comunidad. Y ahí está la tensión entre lo público y lo privado, entre el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Y ese juez que tenga una mirada del derecho del arte va a darse cuenta que para resolver, dirimir esa controversia, va a poder recurrir a otras disciplinas que exceden al conflicto entre los herederos de la bóveda y el Estado municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este caso, con su decisión administrativa. Y aquí nos venimos a preguntar, ¿es necesario distinguir entre arte y cultura? Los desafíos que plantea el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial nos llevan a pensar entre lo individual y colectivo. Esa tensión entre lo público y privado está muy presente en lo que es la famosa corriente de patrimonialización. Es decir, cuando el Estado decide darle categoría de bien cultural a diversas manifestaciones. La primera corriente de protección tuvo que ver con el patrimonio monumental, con el patrimonio material. La segunda corriente de reconocimiento tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial. Y ahí ya es un ámbito en el cual, aunque pocos podamos advertir eso, está dominado preponderantemente por los arquitectos. Es decir, los arquitectos, la participación jurídica está muy acotada en esos ámbitos científicos. Por ejemplo, en el Consejo de ICOMOS Internacional, que tiene un comité científico, ese comité científico de asuntos legales, administrativos y financieros, aunque ustedes no lo crean, está preponderantemente integrado por otras especialidades, por pocos abogados o profesionales vinculados con el derecho, que es un gran desafío que está planteando ICOMOS con la incorporación. ICOMOS Argentina, que es la representación nacional, la delegación nacional, está preponderantemente integrado por arquitectos, muy poco por abogados. Entonces, y los criterios que ellos elaboran, lo elaboran desde otra mirada, de otra perspectiva, que eso también tiene que ser tenido en cuenta por un juez que tenga que resolver un conflicto vinculado con el ámbito cultural. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza, la Universidad Nacional de Rosario, con su nuevo programa de estudios, ha hecho una avanzada muy importante del abordaje respecto al tema del derecho del arte y en su diálogo interdisciplinario. Lo tiene desde esa perspectiva, pero vemos otras propuestas en donde están vinculadas y agotadas a la propiedad intelectual, al derecho de autor, al mercado del arte, pero poco se piensa en todas sus otras relaciones que puede tener el derecho del arte. ¿Cuáles son esas relaciones? Lo marcaba el profesor al momento de la presentación. La vinculación con la filosofía, la vinculación con la estética. La estética de la naturaleza, la magia del arte, lo bello, lo feo y lo grotesco. La creación, producción y distribución, la creatividad, la misión del artista, la literatura, la poesía, la novela, el teatro, el cine, la pintura, la música, la danza. Hoy en día el impacto que significan los videojuegos, por ejemplo. Nuevas artes y estética expandida, estética y cultura. Es decir, un diálogo interdisciplinario indispensable es con la estética. El otro diálogo también necesario es con la educación, la ciencia y la técnica, sobre todo hoy en día con la ciencia y la técnica. Es decir, ya hay debates a nivel internacional si la creación con aplicación de inteligencia artificial tiene que ser o no protegida.
Otro debate que uno lee con asombro, por ejemplo, el entrenamiento de la inteligencia artificial a través de el acopio masivo de libros y la destrucción de libros. Es un tema que puede ser abordado del derecho del arte con una mirada integradora. ¿Por qué? Porque hoy en día el acervo cultural está en peligro. No solamente por las guerras, sino por la ciencia y por la técnica. Si se tiene una mirada integradora y una perspectiva interdisciplinaria, se pueden encontrar respuestas que pueden ser más adecuadas. El otro diálogo, la economía, la política y la administración. La economía, porque determina el circuito del mercado del arte, tanto lo individual como lo colectivo. La política, por ejemplo, lo que estuvimos en debate hace pocos días, si se derogaba o no la ley de protección del precio único del libro. Por ejemplo, si un juez tuviera que resolver esa cuestión vinculada con el precio único del libro, ¿lo podría resolver exclusivamente con criterios de orden vinculado con la promoción del libro, de la lectura, o tendría que brevar en conocimientos vinculados con la economía? Es decir, ¿cuál es el impacto? Hay estudios que han hecho sobre el impacto de si es lo mismo que tenga protección o que no tenga protección. ¿Realmente la ley de protección del precio único del libro permite la accesibilidad, permite la democratización, permite la federalización de la distribución del libro? Detrás de eso, ¿cuántos estudios económicos hay? Y la administración vinculada con la economía y la política se advierte mucho, por ejemplo, en las políticas de mecenazgo. No es lo mismo las jurisdicciones que tienen políticas vinculadas con el Instituto del Mecenazgo, en donde una parte de los recursos del privado que aporta a través de los impuestos se destina a un fondo común para la promoción de actividades culturales, que aquellas que no tienen. Hay una diferencia. Por ejemplo, otro diálogo interdisciplinario con las ciencias de la salud, particularmente con la salud mental. ¿Cuántos artistas que nosotros conocemos en la historia del arte han estado en cuestión su salud mental? ¿Y cuántos estudios hoy en día determinan que la calidad de la salud tiene que ver con el desarrollo de las artes plásticas o con las bellas artes? Es decir, hay estudios, hay instituciones privadas, prepagas, que están haciendo estudios donde determinan el impacto positivo que tiene la actividad artística en las personas. Por ejemplo, con los técnicos, los expertos y los idóneos. A principio de año estuvimos todos impactados en el país con la aparición de esta pintura en una casa en Mar del Plata. Muy impactados por eso. Y creo que la mayoría estuvimos haciendo un seguimiento. No quisiera estar en el lugar del juez que tiene que dirimir la cuestión, y creo que advierto por las noticias que supo tener una mirada amplia, porque ¿qué es lo primero que determinó? Un peritaje. ¿Y de quién se tiene que valer el juez? De los expertos sobre la cuestión. ¿Es la pintura es atribuible a ese artista o no es atribuible a ese artista? Porque que se determine si es atribuible a ese artista o no, determina si pertenece o no a la colección del coleccionista cuya obra fue expoliada durante el régimen nazi. Fíjense cómo hay la decisión del juez, sí o sí tiene que recurrir y tiene que abrevar en la opinión de un experto. Si el juez no escucha, no presta atención, no tiene en cuenta ese dictamen técnico y lo resuelve por otros criterios, ahí no está teniendo una visión amplia al respecto, sino acotada y omnipotente. Después, el ecosistema artístico. Existe un ecosistema artístico que está determinado por los artistas, mecenas, patrocinantes, curadores, gestores culturales y galeristas. Ese mundo ocurre fuera de la academia, ocurre fuera de las facultades, tanto de Derecho como las facultades de Artes. Tienen su propio circuito, sus propios procedimientos de compra, de adquisición.
Y si hay un conflicto, en lo personal me tocó profesionalmente tener que terciar en una diferencia entre un artista y una galerista. Créase o no, hubo que recurrir al mecanismo de la mediación para articular la decisión más eficaz y eficiente al respecto. Si hubiese tenido que llevar a sede judicial, iba a ser dificultoso, prolongado y no hubiese encontrado una respuesta directa e inmediata para tanto para una parte como para la otra. Después, ¿qué otro diálogo? Con las instituciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones, museos, el ecosistema de los premios. Hay todo un mundo de los premios nacionales que pocos conocemos, las reglas de los premios, los criterios de los premios, la integración de los... Y además hay una cuestión vinculada con el beneficio económico que implica ganar determinados premios que le permite tener a muchos artistas un salvoconducto económico, porque es un salvoconducto económico, porque le otorgan una pensión que está determinada por ley y que lo puede gozar hasta su fallecimiento. Otro mundo que desconocemos, el de las ferias de arte, que también tiene sus propias reglas y están vinculadas con los artistas y el mercado del arte, también los expositores. En el ámbito público, vinculado con la administración, que lo mencionábamos anteriormente, los gobiernos, ministerios, funciones, agencias e institutos oficiales. Ahí el criterio de cómo gestionar la cultura se dirime entre o tenemos subsecretarías, secretarías o tenemos agencias o institutos con carácter autárquico. La eficiencia y la eficacia de ambos, no hay estudios como para determinar qué es lo más eficiente. Y otro mundo que conocemos poco y que requiere prestar atención es vinculado con el proceso a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los derechos humanos, la creación de Naciones Unidas, la creación de UNESCO y toda la playa de tratados y convenciones internacionales que a su vez en muchos casos tienen compromisos internacionales en la Argentina porque fueron a la Argentina se adhirió a algunos de esos tratados e instrumentos internacionales, tienen jerarquía constitucional y, por ejemplo, regulan la cuestión vinculada con las listas de patrimonio mundial, que ahí genera obligaciones nacionales y obligaciones internacionales que el Estado argentino no puede desoír. Y pueden plantearse conflictos y tensiones. Traigo a modo de ejemplo el caso de tres declaraciones. El tango, el chamamé y la cumbia, que están en la lista de patrimonio internacional, que hay obligaciones. Pensemos en un planteo individual o colectivo respecto de cuál es la mejor política para promover estos géneros musicales que tienen protección internacional. Y supongamos que el planteo sea el siguiente, una pregunta. Señor juez, solicitamos de que el Estado nacional, o provincial, o local, municipal, promueva el auténtico chamamé. Entonces ahí es la pregunta, ¿qué entendemos por auténtico chamamé? O el planteo, llevemos por el auténtico tango, o que solamente la milonga tanguera. Entonces, el juez, ¿qué puede calificar acaso qué es un auténtico chamamé o cuál es la auténtica milonga? Tiene que sí o sí recurrir a otras disciplinas, a otros expertos, a otros conocimientos. Y si es un funcionario, un juez que tiene que dirimir, que tiene que decidir y tiene una mirada desde el derecho del arte como diálogo, lo puede enriquecer y ampliar, porque en ese diálogo puede construir e integrar. Y acá lleva el otro desafío. Mencionábamos las instituciones internacionales que están vinculadas con el Estado argentino, vinculados sobre todo con el proceso de los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial, con la Constitución de Naciones Unidas y de la UNESCO.
la organización que se ocupa de la promoción de la educación de la cultura a nivel internacional como organismo vinculado con la representación estatal. Luego del puesta en funcionamiento de la UNESCO, ocurrieron una serie de convenciones, tratados y pactos que se fueron aprobando en distintos momentos de la historia y a su vez fueron incorporados dentro de nuestro derecho positivo argentino, y eso implica... Les pedimos disculpas por las inestabilidades técnicas, simplemente les recordamos, con la aclaración de Diego, que si vuelve a ocurrir algún problema en la conexión, vamos a estar en este link, ustedes se vuelven a conectar y nosotros ahí vamos a estar. Le pedimos disculpas. Sí, me adhiero al pedido de disculpas. No, por Es favor. que sucede con la Internet. Bien, comentábamos en el desarrollo de la exposición de que el proceso que se inició luego de la Segunda Guerra Mundial, con la constitución de Naciones Unidas y también de UNESCO como organismo promotor de la educación y de la cultura, en los siguientes lustros, en las siguientes décadas, se fueron sancionando una serie de tratados, convenciones, pactos vinculados con el ámbito de lo cultural. Esos sucesivos instrumentos internacionales fueron receptados en nuestro derecho interno por adhesión que realizó el Estado argentino en distintas etapas. La consagración de esa enumeración de derechos culturales está en la Declaración de Friburgo. Ahora, lo interesante es las responsabilidades y las obligaciones nacionales e internacionales que nuestro Estado argentino y por lo tanto también los estados provinciales y los estados municipales tienen que ver con esos instrumentos internacionales vinculados con la cultura. Y mencionábamos el caso de las listas de patrimonio, internacional. Argentina tiene patrimonio material y patrimonio inmaterial que han sido incorporados en estas listas internacionales y que requieren de una actividad estatal proactiva. El Estado argentino, conjuntamente con todos los niveles estaduales, debe promover el sostenimiento de estos patrimonios, es decir, debe hacer acciones positivas vinculadas con la protección. Por ejemplo, en patrimonio inmaterial, con los géneros musicales, tango, chamamé y la cumbia. Y puede pasar desde actividades vinculadas con la danza, pero también con la música. Y hablábamos, por ejemplo, en el caso de que exista un planteo judicial donde alguna persona o grupo de personas o un colectivo, una institución, una asociación, una fundación le exija al Estado argentino que promueva el auténtico chamamé o que promueva el auténtico tango o que promueva solamente la milonga. El magistrado que tenga que resolver esa circunstancia va a tener que recurrir a otras disciplinas para poder responder a ese planteo. ¿Por qué? Porque el juez, por su propia formación técnica, carece de esos conocimientos y si entiende y se ubica que está frente a un caso que implica derecho del arte, va a promover un diálogo interdisciplinar con otras disciplinas, va a tener que recurrir a los musicólogos, va a tener que recurrir a los estudios culturales, va a tener que recurrir a los trabajos de historia cultural en la Argentina, a conocer cómo fue el desarrollo, como para procurar tratar de encontrar una respuesta al planteo. Y puede ser hasta también que llegue a la conclusión que el tema no sea de decisión judicial como tal, sino que requiere una mediación cultural por parte del Estado con el grupo, con el colectivo que hace ese planteo. Porque también tenemos nosotros incorporado dentro de nuestro orden normativo la Convención de Diversidad Cultural. Y por lo tanto no se puede imponer hegemónicamente una visión de la cultura porque existen culturas en sentido plural. No hay una sola cultura, no hay un solo criterio uniforme, único o hegemónico de cultura. Esta era la propuesta en esta charla, pensar el derecho del arte como un diálogo con otras disciplinas.
no pensarlo como en sentido omnipotente de regulación y que encuentra por sí mismo todas las respuestas, sino que tiene que construir una respuesta con otras disciplinas. Bueno, sí, gracias. Felicito, realmente me ha interesado mucho, me interesa mucho. Yo creo que con el tiempo, con el apoyo que nosotros podamos brindar desde este centro, sería importante que se desarrollara un centro de estudios o de investigaciones en derecho del arte. Yo creo que el derecho del arte es una rama autónoma del derecho cuya particularidad enrarece toda cualquier otra rama con la que se conecte. Sé que es un tema discutible, pero yo creo que es una rama con una particularidad muy grande porque para mi parecer el arte es la expresión de la intimidad de la condición humana. El arte expresa lo más profundo del ser humano proyectado a la belleza, así como hay otras expresiones de la intimidad proyectadas, por ejemplo, a la santidad o a la justicia. En este caso es lo profundo del ser humano proyectado a la belleza. Por eso creo que no debería haber tanta duda en cuanto a a la producción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es belleza, pero no es arte, porque el arte es expresión de lo profundo del alma humana, de la condición humana. Algo puede ser muy bello y no ser hecho por humanos. Las montañas son muy bonitas y no son hechas por hombres, no son arte. Y la inteligencia artificial no es arte, es belleza, que es una cosa diferente. Podemos incluir en sentido amplio la belleza, pero no es la belleza hecha por la intimidad del ser humano. Y esto me parece a mí que también califica la concepción del derecho, porque para poder comprender la intimidad de lo humano se necesita una visión integradora que incluya la realidad social, incluya la realidad social de lo profundo de la humanidad, de la vida humana, del sentido de la vida humana, y que eso llamamos dimensión sociológica. Ahora, el arte va a requerir primero, comprensión de la circunstancia del arte. Es una creación íntima, pero no, diríamos, autógena totalmente, porque el arte es en un contexto. O sea, Miguel Ángel no fue en la alta Edad Media y Miguel Ángel no es hoy. Miguel Ángel fue en el momento en que Miguel Ángel podía ser, porque hay una circunstancia básica que hace a la formación del arte, de ese tipo de arte y no otro. Y entonces tenemos la necesidad de la intimidad, tenemos la necesidad de la autonomía del artista. El conflicto entre Miguel Ángel y el Papa era precisamente el conflicto entre autonomía y autoridad. Y todos nosotros comprendemos que aunque el Papa tenía cierta posibilidad de pedir por la obra que él encargaba, era Miguel Ángel el que tenía el título supremo para regular su obra. Entonces está la autonomía, está la ejemplaridad, el modelo seguimiento. Y ahí se podrá hacer lugar a la planificación gubernamental. Evidentemente, Versalles es planificación, San Pedro es planificación, pero hay un diálogo profundo del que el derecho se tiene que hacer cargo entre la circunstancia, la autonomía del artista, la autoridad, la ejemplaridad y la planificación. Se necesitan las categorías del trialismo. ¿Se comprende? Para abrirse a la complejidad de lo jurídico. Luego se necesitan normas especiales que regulen el derecho del arte y, como muy bien ha señalado el doctor Tolosa, crecientemente nos vamos dando cuenta que necesitamos normas internacionales y mundiales para regular este fenómeno tan profundamente humano. Y además el trialismo
nos instala en la justicia. Si la justicia es dar a cada individuo la esfera de libertad para su desarrollo pleno, se comprende que ese desarrollo pleno requiere arte. O sea, es justo el derecho del artista y es justo el derecho a participar en el arte. O sea, si ustedes comparan las distintas concepciones de lo jurídico, se van a dar cuenta que muchas de ellas no tienen lugar para la riqueza profunda del arte e incluso pueden bloquearla porque son autoritarias o tendenciosas. A mí me parece que la apertura de la propuesta trialista es una manera de enriquecer la presencia del arte en el derecho. No es solo un diálogo de arte y derecho, es el arte en el derecho. Y esto es una cosa maravillosa que tenemos el deber de resguardar, porque la humanidad en su estadio de evolución me parece que se caracteriza también por la idoneidad, la aptitud artística. Yo creo que evolucionamos desde las primeras células, pero evidentemente el desarrollo de la aptitud artística está muy vinculado al estadio de la evolución de la humanidad alcanzado por nuestra especie. Bueno, les agradezco mucho y los invito a dialogar. A mí me parece que estamos ante algo que merece nuestro apoyo y la capacidad de desarrollarlo. Tal vez las nuevas generaciones lo puedan hacer mejor, pero tienen una enorme responsabilidad. Si no quieren precisamente que la inteligencia artificial nos sustituya, uno de los caminos es el arte, porque en el arte está la expresión profunda de lo humano. Bueno, ¿qué es lo que pueden dialogar? Quiero decirle a Diego, una vez más, el gusto de tenerte acá. De cierta forma perteneces a nuestra unidad académica y el valor de sostener estos espacios en la universidad pública. Existe un convencimiento más o menos arraigado, pero de manera errónea, acerca de cuál es la función de la universidad. Por supuesto que lo puramente académico, ya lo de la biblioteca, lo de los chicos tomando clases, los exámenes tomar exámenes, por eso llega un alimento tarde. Todo eso es, pero esto también es la universidad. El análisis, todo el fenómeno cultural que rodea, en este caso, al derecho. Y en un momento muy especial de la Universidad Pública Argentina, que está interpelada, que está puesta en tela de juicio, su razón de ser está siendo atacada, esta es una respuesta de cuál es el valor de lo que es. Muchas gracias, señor decano, y a los espacios que brinda la facultad, la universidad, porque yo me siento parte de acá. Digamos, reconozco mi origen, mi formación, pero también reconozco que acá me permitió tener otras perspectivas y otros horizontes, que es un gran desafío cada vez que viene una invitación del profesor Ciuro, porque siempre uno lo interpela, requiere un esfuerzo, un trabajo intelectual, Diego lo sabrá, también, pero uno lo lleva a tratar de revisar conceptos, de pensar cuál es nuestra formación. Esa es la función del maestro. Sí, y que uno empieza a transitar de que el derecho requiere de mucha humildad en el sentido de que el derecho debe acompañar y no convertirse en un lugar omnipotente. Y creo que este es un espacio para trabajar y pensar y que la comunidad lo sepa. Y yo creo, se siguen. Y yo creo que los que hicieron el plan de estudios actual de la facultad tienen un mérito muy grande porque introdujeron, aunque sea en una perspectiva limitada, el estudio del derecho del arte. Tu juez, que evidentemente es la mayoría de los jueces, tal vez no ha visto nunca nada de artes, pero seguramente los graduados de la Facultad de Derecho sí han visto de arte. Yo no digo que sean expertos totalmente en el derecho del arte,
pero sí le abre la sensibilidad, porque como alguna vez se atribuye a Sócrates, aunque parece que no lo ha dicho, es muy importante saber que no se sabe. Y al menos nuestros graduados sabrán cuánto hay que saber y comprender para resolver un problema de derecho del arte. Yo creo que realmente hay que elogiarlo. Yo me tuve que ingeniar solo para abrir mi mente desde el arte al derecho, pero nuestros graduados no. Así que, bueno, le agradezco al decano que el plan se ha hecho durante el decanato del doctor Bogotá. Lo implementamos, pero vino aprobado de antes, pero lo implementamos. Bueno, vino aprobado antes, pero les agradezco a quien lo haya hecho. Y yo no sé, al final hay grandezas que no se sabe a quién atribuir. O sea, las bellezas de las cavernas de los pueblos primitivos no se sabe quién las hizo, pero son arte, indudablemente. Y cómo el arte sobrevive y nos llega. A propósito de lo que comentaba el doctor Ciuro y haciendo una referencia al título de la exposición tuya, Diego, que obviamente te agradezco por permitirnos escuchar el arte en diálogo interdisciplinario, el derecho del arte en algo interdisciplinario, y el doctor Ciuro recién lo hacía mención a esto al comentario final de tu exposición. Qué importante es el lugar desde el derecho en el cual uno se pare para apreciar con claridad estos temas, ¿no? Porque el doctor Siur recién, con la solvencia que nos tiene acostumbrados, rápidamente hacía un bosquejo de diferentes problemáticas jurídicas y la tridimensionalidad incluso del arte, pero qué importante es que el derecho se pare con una cabeza, con un modelo teórico, si uno quiere, lo suficientemente amplio como para abrazar esta interdisciplina que vos proponés en el título de tu exposición, porque hay modelos teóricos jurídicos que se cierran ex profeso a ese diálogo, y por eso creo que no es casualidad que hayas encontrado, como vos decías, en Rosario, un campo fértil para tus inquietudes, porque el trialismo de alguna manera tiene esa sensibilidad especial a la que hacía mención el doctor Cioro para conocer estos temas. Y el interrogante me suscitó porque uno hace la búsqueda, va buceando por la internet y hay una afirmación, dice, es la rama jurídica que regula tal cosa. Digo, eso no es derecho del arte, con todo respeto, porque eso es pensar solamente en la norma positiva. O sea, si uno va a la dimensión sociológica, y la dimensión sociológica, por ejemplo, en la cuestión tan tensionante entre la cultura de lo popular y la cultura de la élite o de lo clásico, por ejemplo, algo se vio evolucionado desde el punto de vista estético que es entre artesanía y arte. Esa es la evidencia falsa. Entonces, y hoy se habla de artes indígenas. Entonces, con todo respeto. No, pero ¿sabes qué pasa también? Que antes teníamos el problema del desconocimiento lo que llamaríamos el arte popular. Si voy a poner un nombre, el arte común de la gente. Y ahora tenemos la falta de crecimiento de la creatividad, que me parece también muy grave. Por ejemplo, la arquitectura es un terreno muy fértil para el abandono de la creatividad. O sea, el funcionalismo es una catástrofe capitalista. Así lo digo de claro. Entonces, si ustedes caminan las ciudades, van a encontrar lo que era el arte hace 80 años y lo que es ahora. Y ahora se combina con la falta de respeto a la creación artística por parte de grafitis que no tienen nada que ver con el arte, sino con el enamoramiento de un joven por una semana con una señorita o cosas por el estilo, o de cosas enclaustradas que nadie entiende. O sea, creo que realmente hay que tener la mente abierta. El problema es generar humanos
con mente abierta. Y aprovecho la ocasión, profesor, justamente en este año que es la celebración de Gaudí. Es decir, uno ve las obras de Gaudí y uno queda perplejo. Creo que algunos han podido conocerlo. Y aprovecho justo hoy, 24 de agosto, el Día del Lector, pensar en Borges y en la literatura y la relación entre el derecho y la literatura también. Así que aprovecho la oportunidad para esa celebración. No sé si van a hacer ustedes algún comentario, pero yo quería aprovechar que hay personas presentes para decirles que si pueden, se mantengan vinculados al grupo que se dedica a arte, que no está directamente a mi cargo, porque pueden realizar una tarea en conjunto realmente creativa e importante. Y quisiera rendir un saludo, dar un saludo a alguien que por razones personales se tuvo que ir del país, que es el profesor Walter Riermeyer, quien fue uno de los que nos acompañó al comienzo de la problemática del derecho del arte, por ejemplo, en cuanto a los mármoles del Partenón o los mármoles de Enghien, y creo que ese es un tema que también tiene que ver mucho con el desarrollo del derecho del arte y con la igualdad de los seres humanos. Y aprovecho porque uno viene en la memoria, cuando preparaba la exposición pensaba, por ejemplo, algo que desconocemos, y esto participando de jornadas vinculadas con personas vinculadas con la historia del arte en Argentina, lo pude descubrir. Los falsos históricos que están en el Congreso de la Nación. Y cuando hablo de falsos históricos, son los falsos históricos de las obras de Lola Mora, que los originales era un conjunto escultórico lo que planteó Lola Mora, y que el clima de época hizo de que fueran quitados, desmembrados, y después en una, entre comillas, restauración histórica, se les ocurrió colocar falsos históricos en el Congreso de la Nación. Están acá ahora el pasaje, por una parte está en el pasaje de juramento ahí, de la municipalidad. El caso del monumento a la bandera es un caso típico de entrecruzamiento de intereses políticos, artísticos y muchas cosas, de las que sin embargo creo que hay que establecer un manto de olvido. También hay cosas que merecen el olvido. Y ahora son actuales. Gracias, decano. El fin de semana tuve la desagradable experiencia que me vaciaron la cuenta bancaria, así que estoy renegando. Oh, Dios santo. Gracias, decano. Bueno. Gracias por acompañarme. Muchas Bienvenido, gracias. siempre. Hablamos luego. Un gusto hablar. Gracias igualmente. Quédame bien. Bueno, ¿ustedes tienen algo que comentar? La verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, Lo voy viendo de mañana lo vamos a escuchar al doctor de la Cueva, con la que va a hablar del tema angustiante de hoy, la gran angustia de la inteligencia artificial, arte de inteligencia artificial. Yo lo tengo más o menos resuelto, pero vamos a ver cómo lo resolvemos mañana. Bueno, Y yo, o sea, bueno, ¿También? ¿Alguna pregunta que vendría bien? No, de felicitaciones, que adhiero a tu posición, a tu enfoque, y lo que pensaba cuando exponías, claro, sí, cuán hospitalario es la visión, porque evidentemente ante la carencia, o sea, ante la indeterminación normativa, porque evidentemente el arte se adelanta al derecho, no lo puede, o sea, se regulan los medios, no lo que es el arte. O sea, se regula el medio, pero no el resultado. Entonces, cuán necesario es un enfoque a nivel filosófico del derecho integrativista. Y en eso el trialismo tiene solución, tiene respuesta. Tiene respuesta en la dimensión axiológica, en el ámbito de lo que es la dinámica de los valores.
Respecto a lo que vos planteás, pensemos que el derecho generalmente es conservador, Ujú. y en tanto que el arte Claro. es en sentido contrario, es contestatario, es decir, es desafiante, rompe moldes, interpela. Fíjate que Sí, yo estaba claro. tratando de hacer una clasificación, porque en definitiva, ante eso, ante que la historia no se ha reconocido aquello que después fue arte, se ha ido cristalizando, decantando el criterio de que no es necesario el mérito para el reconocimiento. Pero es una contradicción, porque en última instancia es necesaria la calificación, porque por ejemplo, en materia tributaria, o sea, cuando un objeto para a los fines tributarios hay que calificarlo, y bueno, si no es obra, no es obra de arte. Sí, a secas. Yo, si mañana voy a tratar de mencionarlo de eso, porque claro, esa es la complejidad que me confunde. Sí. No- Pero puede ser obra y no ser obra de arte. La diferencia está en la intimidad de la persona, porque no es la obra. ya No cualquier cosa es un mensaje profundo de la condición humana a la que tiene que llegar. Si no, no es una banana puesta en la pared, no es una obra de arte, aunque él diga que es una obra de arte para venderla para gente, no. Bueno, ahí eso es un fenómeno de feria de arte. Claro. Eso es un fenómeno del capitalismo que se desarticula de lo que realmente es arte. Ah. ¿Hay alguna pregunta? Sí, y quería hacer referencia a eso. Porque, en primer lugar, yo creo que el arte es un fenómeno de buena fe. No es falsificable, Sí. que también hay que pensarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la persona? O sea, ¿qué me está diciendo esta persona? Ahí es donde está el núcleo. Luego yo puedo hacer como que hago arte, pero el arte yo lo creo como, en última instancia, la expresión de la intimidad de una persona, no cualquier cosa que pueda vender porque llama la atención. No es llamar la atención. ¿Qué es lo que me está diciendo en lo profundo? O sea, ¿qué me está diciendo el David? O sea, esto es lo que yo quiero que explicar. No es cualquier cosa hecha, es una cosa hecha que tiene un mensaje profundo de alguien que me está diciendo algo. Y lo que me está diciendo en el David es tan extraordinariamente humano que eso lo hace una obra gigantesca humana. Doctor Ciro, si me deja un segundo, acá en el chat de Zoom hay un comentario de un estudiante que estaba recomendando o pidiendo recomendación en realidad sobre bibliografía de Derecho del Arte. Entonces le dejamos a todos los presentes acá en el Y, chat también la página web del Centro de claro, Filosofía Jurídica y Filosofía Social, centrodefilosofía.org, donde van a encontrar una cantidad muy abundante de diferentes temas tratados en libros, en revistas, y uno de esos temas es Derecho del Arte. Tienen un buscador donde pueden consultar diferentes producciones. No sé si alguno gracias. quiere hacer algún Vamos comentario. terminando. Muchas gracias. Será hasta mañana, los que puedan y quieran. Recuerden que mañana a las 5:30 en el mismo link original, no en este, en el link original vamos a tener la disertación entonces del doctor Damián de la Cueva. Muchas gracias, han sido muy amables. Bueno, Un gusto.